que ya está subida a YouTube. Ahí está. José Eduardo comenzó la grabación. José Eduardo, ¿vos podrías luego pasarlo a YouTube y subir esta clase? Hola. Él dice que sí en el chat. Ah, buenísimo. Excelente. Vamos a movernos así. Bueno, entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, Voy a hacer una breve introducción como en la clase de ayer. Nosotros en la clase 6 del seminario dimos un giro en la materia. Ese giro estuvo dado por el pasaje de estadística descriptiva hacia estadística inferencial. Y las clases 7, 8, 9 y 10 trabajan distintas herramientas de análisis, pero basados en los supuestos de... No se En la escucha. clase 7, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora En sí. la clase 7, trabajamos eh, el test de asociación para variables categóricas, cualitativas, el chi cuadrado, y también analizamos las características de las razones de chances. Y en las clases 8 y 9, ustedes avanzaron con el análisis de correlaciones, análisis de ANOVA y análisis de regresión lineal y múltiple. En la última clase, que es la que está colgada esta semana, ustedes estamos trabajando esta semana, ya tienen el video de la clase, regresión logística binomial, simple y multivariada. ¿Está bien? Todos estos últimos modelos de los que estuve hablando están basados en los supuestos de la estadística inferencial. Bueno, hecha esta introducción, nosotros queríamos conversar con ustedes para ver si tienen consultas y dudas puntuales sobre estos temas. ¿Les parece bien? ¿Quién, quién quiere comenzar planteando alguna consulta? Me gustaría que explicara mejor la parte del peso de la clase 9, o por lo menos esa parte de la clase 9. ¿De qué peso? ¿Cómo? ¿Del qué poder? Se está escuchando muy mal. ¿Hola? Profe, es que pareciera que tuviera dificultades con su conexión a internet. A veces lo escuchamos bien, pero a veces se pixela como lo que su merced está diciendo. A ver, esperen un segundo que voy a abrir la puerta, esperen. Ahí está mejor, me parece. Bueno, vamos a comenzar con consultas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Yolanda, ¿vos tenías una pregunta? Yomeida. Sí, te preguntaba, creo que la pregunta era en función del peso de las variables, que un poco también tiene que ver con la clase 10. Bueno. Creo que fue esa la pregunta. Bien, Julita, si quieren, antes de preséntense, hagan una breve presentación, así nos vamos conociendo. Bueno, no sé si se escuchó bien, pero voy al punto de la pregunta. En la clase 9 trabajaron regresión lineal simple y múltiple para ver el peso
de las variables independientes, ustedes tienen que analizar el coeficiente beta. ¿Está bien? Y en la clase 10, que es en la clase sobre regresión logística, yo presenté en la clase directamente el exponencial de beta, que el exponencial de beta es igual a la razón de chances. ¿Qué es lo que ustedes tienen que leer? Si ustedes no hacen el exponencial beta, el resultado de beta es en la función logaritmo. Entonces, al exponenciar la función logaritmo, ustedes obtienen como resultado las razones de chances, que es lo que tienen que leer. Eso es lo que muestra el peso, la influencia de las variables independientes sobre la variable dependiente. ¿Vos, Fernando, querés agregar algo? Sí, como ayer voy a hablar en portugués, pero siempre sencillo. Recuerde que el beta es em função da métrica da variável. Então, o que mede o coeficiente é o quanto que a variação de uma unidade na variável independente causa de efeito na variável dependente. Portanto, a métrica da variável independente é fundamental para interpretar o beta. Se as variáveis independentes estiverem com métricas diferentes, o beta não pode ser comparado diretamente, a não ser que seja o beta padronizado e que a média seja 0 e o desvio seja 1. Se o desvio for 1, a interpretação do beta é o quanto que a alteração de um desvio padrão na variável independente causa de efeito na variável dependente. E isso, se todas as métricas estiverem padronizadas, é possível comparar o efeito das variáveis independentes. Creio que Leti está com a mão levantada. Sí, 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 ahí vamos a la consulta de Leti. Gracias, Fernando, muchas gracias. Es muy importante lo que dice Fernando, porque solo podemos comparar los betas para ver qué variable independiente pesa más sobre la dependiente cuando estandarizamos las métricas de las distintas variables independientes. Y lo hacemos a través de una estandarización en unidades de desvío. ¿Está bien? Eso es trabajar con beta estandarizado. En vez de con el beta, trabajar con el beta estandarizado. ¿Querés agregar algo, Fernando? Bien. No, dice así. Bien. Bien, entonces pasemos a la consulta de Leti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leti Melgen, de la República Dominicana. Sí. Yo quería, Pablo y bueno, Fernando, también comunicar un poco cómo ha sido, no sé si valga la pena, pero cómo ha sido como el proceso mío de aprendizaje realmente. Fue a partir de la clase 6 que yo ya, o sea, como que me perdí. Porque a partir de la clase 6, todo empezó a ser como muy rápido, sobre todo en la clase 7, en el que se presentaron 3 temas. Y, bueno, más todo lo que tiene que ver con la pandemia, o sea, lo digo por, no sé, pero mire, yo tengo varias preguntas que van desde la clase 6, tiene la clase 7, tiene la clase 8, entonces te la voy contando. Por ejemplo, el tema de la interpretación de los intervalos de confianza, de qué significa el 95%. Cuando yo me voy a un texto, bueno, cuando me voy al texto, lo que yo tengo confusión con esa interpretación. Cuando me voy al texto, la interpretación es como el 95, si yo recojo
si repito la muestra, el 95% de ella va a tener estos intervalos. Pero a veces cuando estoy escuchando la ponencia, me confundo. Me gustaría una aclaración sobre lo que significa el 95% de la confianza, ese intervalo de confianza, es lo que se calcula, y sobre todo también, bueno, el cálculo yo lo entendí, pero cuando voy a un texto que tengo acá de estadística, yo veo que ellos calculan el error típico de otra forma. Entonces, yo me empecé a enredar. Eso fue lo que me pasó. Me gustaría una aclaración. Tengo una confusión con la interpretación y las diferencias entre error estándar, error típico, margen de error, desviación estándar, error muestral, y cuándo usar cada uno. Y cuando se hace el análisis de la varianza, se hablan de unos supuestos. Uno de los supuestos dice que cada una de las variaciones tiene la misma varianza. Yo me pregunto, ¿yo debo confirmar eso cuando yo tengo los datos? ¿Cómo confirmar qué significa eso? Que cada una de las poblaciones tiene la misma varianza. Y también hay un supuesto en los modelos de regresión lineal que dice que la varianza de los errores es constante. Ahí también me pregunto qué significa que la varianza de los errores es constante y si yo debo confirmar eso. Ya, esas son mis dudas hasta ahora. Bien. Fernando, ¿querés arrancar vos y después sigo yo? ¿Cómo hacemos? Sí. Si puede. Vamos. Dale. Vamos por partes. Bien. Son muchas preguntas. No, anotei algumas, não todas, pero vamos tentar. O intervalo de confiança se refere à confiança que você tem no número, na estatística. Que se você calcular 95 vezes, na verdade, se você calcular 100 vezes aquele mesmo número, aquela mesma estatística, em 95 vezes, o indicador estará naquele intervalo. É essa segurança, a confiança que se tem. Então, é apenas uma medida de mais certeza, ou seja, sabe-se que tem um erro associado, só que o intervalo de confiança é de 95%. No caso de 99%, se você calcular 100 vezes aquele indicador, em 99 vezes o indicador estará naquele intervalo entre o mínimo e o máximo. Então, é uma medida de segurança sobre o seu indicador. Sobre o erro amostral, o erro padrão, o erro estándar, eu gravei uma classe extra que está logo abaixo da apresentação, em que eu explico as diferenças. Então, você pode voltar lá e tem lá os slides, as filminas, que explicam as diferenças entre os erros. Mas, basicamente, o erro amostral refere-se ao que está calculado na amostra, ou seja, ele é válido para toda a amostra. Ele é típico da amostra. O erro padrão, ele é característico da estatística, do indicador, da medida que você calculou. Então, mas isso está explicado, tem uma aula extra dedicada a esse tema, você pode voltar lá e consultar. Sobre a variância constante, sobre a variância e outros, quando se diz que ela o mais importante da variância não é que todas as variâncias sejam iguais, mas que elas sejam independentes entre si. Ou seja, a variância de uma variável, ela não obrigatoriamente está relacionada de partida na variância de outra variável. Ou seja, um caso pode ter um valor numa variável e outro na outra variável de maneira livre, de maneira independente entre si. Então, o mais importante da variância é que elas estejam independentes entre si, e no caso de elas
quando se diz que elas são constantes, é porque, uma vez definido a amostra, a variância está lá, ela está definida, ela não é alterada. A base de dados ela está fixa. E as variáveis que estão lá, as variáveis independentes, elas são independentes entre si. A gravação falhou em outra pergunta, mas aí eu creio que o profesor Pablo pode responder. Pablo. Sí, yo no me acuerdo también, no escuché bien la última, yo escuché esas preguntas. Megan, Leti, Sí, o ¿qué sea, otra pregunta tenías? la pregunta era que en el supuesto de, bueno, me lo contó, de que cada una de las poblaciones tiene la misma varianza. Cuando hacemos un análisis de la varianza, como que dice que eso es un supuesto. Yo quiero saber si yo debo de confirmar ese supuesto. Y lo segundo es que en los supuestos de los modelos de regresión lineal, la varianza de los errores es constante. ¿Qué significa eso? Y si yo debo de confirmar eso también. Que en los modelos lineales la varianza no es constante siempre la varianza en los modelos de regresión lineal. La El varianza problema, es un supuesto. sí, la varianza de los errores sí. El problema en la regresión lineal es cuando hay colinealidad entre distintas variables independientes. Eso es un tema importante. Y respecto de la varianza de los errores, bueno, sí es un supuesto a confirmar, pero ¿qué duda tenés respecto de eso? No, o sea, la interpretación, o sea, ¿qué quiere decir? Que la varianza de los errores es constante. O sea, como que me parece muy no entiendo la idea. O sea, ¿qué es lo que tengo que pensar cuando a mí me dicen que la varianza de los errores es constante? Es un supuesto. Es un supuesto como un requisito, un supuesto. Y yo debo A ver si. confirmar que ocurre, que es un supuesto que con mis datos, o sea, yo debo confirmar que cuando yo tengo esos datos, la varianza de los errores es constante. O sea, yo debo confirmar eso o no. O eso se asume y ya. No importa si Sí, eso pasa. sí. Porque en la regresión lineal todo el análisis está basado en que uno construye la recta que implica el menor error posible. Uno traza la recta que es la mejor recta posible. ¿Está bien? Y en ese sentido está también minimizando los errores de estimación. No sé si es eso a lo que te referís. Me cuesta engancharte la pregunta porque no es una clase que haya dado yo esa. Entonces no sé cómo lo encararon el tema. No, eso fue Jessica. Hola. Sí. Si tú quieres, podemos seguir avanzando en otras dudas. Bien, vos Fernando, ¿querés agregar algo sobre el tema? No, creo que es esto. Está bien. ¿Alguien tiene otra? María quiere hablar. Hola, sí, profesores, muchas gracias. Es una duda Sí. breve con respecto a la razón de chances, que a mí no me quedó muy claro cómo era que se hacía el ejercicio de sacar la razón de chances al final, porque cuando yo escuché la clase decía que había que cruzar los cuadros, digamos, por así decirlo, los datos de mi interés. Y así pues lo realicé en el foro.
Sin embargo, no, la realimentación que recibí de parte suya, profesor Pablo, es que Sí. tenía que revisarlo porque no le daba a usted lo mismo. Y yo le contesté ahí lo que yo hice y como yo lo había entendido para ver si podía pues entender si lo estaba haciendo bien o no, y no tuve más respuesta. Lo que a mí me está costando ahí tal vez es que el ejercicio que usted presentó en el video era un ejercicio con 4, o sea, con 2 filas y 2 columnas. Y yo hice el ejercicio con 3 filas y 2 columnas. Entonces, ahí en ese cruce, ¿verdad? De datos, creo que ahí tal vez fue donde yo estuve cometiendo el error, pero no estoy segura. Bien, María, a ver, entiendo la pregunta. Yo, preguntas de esas en el foro he contestado, no sé si todas, y además hay 3 grupos de foro. Es posible que la tuya se me haya pasado, como decís vos, pero yo he contestado de estas dudas. Sí. La razón de chances se calcula a partir de la división entre el producto cruzado de una tétrada de celdas. Una tétrada de celdas son cuatro celdas. Hay que hacer el producto cruzado de las celdas que nos interesan Uh-huh. y dividir uno por otro. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Bueno, en una tabla de 2x2 es fácil. Si vos tenés una tabla de 3 filas y 2 columnas, tomás las 2 filas de arriba, podés tomar las 2 filas de arriba, la primera fila con la segunda fila o la primera fila con la última fila, ¿se entiende? Sí, Y haces utilicé la primera fila y la última fila porque eran los dos elementos de mi interés. La del medio bueno, no la toqué. está bien, entonces, si hiciste eso, está bien. Si yo te puse que está mal, es o porque vi que no tomaste. Perdón, asegúrate que no hayas tomado la fila del total, porque yo creo que en algún caso he hecho las correcciones, que alguien tomó la primera fila y luego la fila del total, y eso no es correcto. Tienen que ser celdas interiores al cuadro. Si no es así, a ver, puede ser que haya cometido yo un error en corregirte, pero eh, la razón de chances es la división entre el producto cruzado de una tétrada de celdas. Sí, sí, Si lo hiciste así, quizás me equivoqué yo en la corrección. Pero fíjate de no haber tomado la última fila del total, el marginal. ¿Está bien? de acuerdo, profesor, muchas gracias. De nada. Pablo, Sí. tenemos una duda de Norela Mesa. El peso en chat. ¿Una duda de quién? A ver. En chat. Sí. No puedo ver el chat. A ver. Espérenme un segundo. Lo abro y no me aparece nadie en el chat con consulta. Norela Mesa. Yo tengo una duda. El peso analizado a partir de los betas no necesariamente significa que la variable que más tiene peso sea que la más modifica el valor de la dependiente. Creo que voy a intentar contestar Norela. Es que, vamos lá. Se as variáveis independentes elas têm a mesma métrica, aquela que tem maior beta, que tem maior coeficiente, tem maior peso. Se as variáveis independentes não têm a mesma métrica, eu não posso comparar os betas. Porque o que o coeficiente significa é o quanto a variação de uma unidade na escala da variável independente produz de efeito na variável dependente. Um exemplo. Se uma variável é dicotômica, varia de 0 a 1, e a outra variável varia de 0 a 100, mesmo que elas tenham o mesmo peso, o beta será 100 vezes diferente.
porque a métrica da variável é diferente. Então, eu não posso comparar na regressão múltipla betas derivados de variáveis independentes com métrica diferente. Por isso que nós utilizamos os betas estandartizados, os betas padronizados. E sobre a dúvida da Leti, eu acho que a dúvida dela sobre variância tem a ver com o conceito de homocedasticidade, que é a variância do erro é constante. Isso significa que esse é um conceito que é um pressuposto, como o professor Pablo explicou, é um pressuposto, só que ele é mais complexo. Significa que a variância do erro no início da escala é similar à variância do erro em todos os outros pontos da escala. Ou seja, o erro não varia em função da alteração na escala. Isso é muito mais difícil explicar aqui. Eu acho que para a maioria dos alunos, dos estudantes, isso é difícil de compreender. Mas, por exemplo, quando uma variável não é linear, quando a gente está trabalhando com funções que não são lineares, são quadráticas, por exemplo, e aí, quando o aumento da variável, o aumento do valor da variável é um aumento que segue uma função que não é linear, no início da contagem, quando o valor da variável é 1, 2, se o valor da variável é 1, o erro associado é pequeno. Se a função é quadrática, quando a variável vale mais, o erro associado a ela é maior. Então, existe um problema na variável, na construção da variável, e que o erro na variável, ele oscila em função da alteração na métrica. O erro aumenta com o aumento da métrica, com o aumento do valor. É como se a função fosse bem ajustada para valores pequenos e mal ajustada para valores grandes. O erro é maior quando o valor é maior, o erro é menor quando o valor é menor. Isso não pode acontecer. O erro associado a cada variável, ele deve ser constante, porque a variância da variável é constante ao longo de sua escala, ao longo de seus valores. Se quiser procurar mais, procura o conceito de homocedastidade. Eu vou escrever aqui, que aí você vai ter que ler mais para compreender, porque isso é mais complicado mesmo. Eu acho que é essa a sua dúvida. Não sei. Pablo. Gracias, Fernando. Gracias. Yo no había comprendido bien. Gracias. Julieta quiere hablar. Sí, hay un compañero acá, Dice- Diego, que tiene hace rato levantada la mano, Diego. No sé si No lo quiere veo. entrar antes. Ahora la No lo bajó, vi. pero Buenas tardes, sí, soy yo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Suárez. ¿Qué tal, Diego? Estoy en Bogotá, Colombia, y tengo una pregunta muy puntual. En la clase 7, Sí. cuando el profe explicó el tema del chi cuadrado, digamos que muy bien toda la explicación, pero en un momento el profe arroja un dato sobre el p-valor, pero no entendí el p-valor de dónde salió ni cómo se construyó. Si de pronto su merced me podría ampliar la información o explicar cómo se busca ese dato de manera manual, o bueno, cómo se aborda. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bien, gracias, Diego, por la consulta. El p-valor, a ver. Bueno, acá no tengo a mano. Ahora después cuando hable Fernando lo voy a buscar. A ver si está acá. Sí, acá lo encontré. Acá está el manual de Ritchie. La distribución chi cuadrado es una distribución.
Entonces, nosotros, a partir del cálculo de los grados de libertad en una tabla y a partir del cálculo de los grados de libertad y del chi cuadrado crítico, podemos ver distintos niveles de significancia. Un determinado nivel de significancia, la contracara de la significancia, es el nivel de confianza con el que nosotros estamos trabajando. Trabajar con un 95% de confianza es trabajar con una significancia, con un error permitido de 0,05. ¿Está bien? Como el chi cuadrado es una distribución, estoy buscando en el Ritchey la tabla de distribución del chi cuadrado. Acá está, valores críticos de la distribución de chi cuadrado. Entonces nosotros tenemos distintas filas en donde tenemos distintos grados de libertad. Y en las columnas tenemos el nivel de significancia con el que queremos trabajar. Hay acá en el Ritchey una primera columna que dice 0,10, eso es trabajar con el 90%. Te quedaste en silencio, Pablo. Profesor, está en mute. Está mutado. Ahí estoy. La primera columna se trabaja con un nivel de confianza del 90%, en la segunda del 95%, en la tercera del 99% y en la cuarta del 99,9%. Esperen, uy, me dice la computadora que se me está agotando la batería. Espérenme un segundo, ¿eh? Ahí vuelvo, esperen. Me sacaron el cable, me estoy quedando. Hola. Vamos, tenemos dudas de Noé y Julieta, creo. Y después Pablo vuelve. Creo que Noé. ¿Tiene una duda? Hola, ¿cómo les va? Sí. No sé, Bien, Julieta, ustedes. si querés hablar vos, si no, que estabas, bueno. Adelante, Noé, habla vos. Bueno, perdón. Mi duda tiene que ver con el análisis de regresión. Cuando hago el análisis de regresión, no sé interpretar el coeficiente de Fisher. No comprendí. ¿El coeficiente de regresión? No sé interpretar en la ANOVA el coeficiente de Fisher. Acá está. No lo sé interpretar. Sim. Então vamos à interpretação do coeficiente. Primeiro, o coeficiente de regressão. Pablo, pode procurar. Sí, acá estoy. Acá. Cierro. Sí, cierro. ¿Vos le contaste lo del chi cuadrado o cierro esa pregunta y pasan a la otra? Se puede. Ahí ya. Bueno. Bien. Entonces, uno tiene un valor de chi cuadrado crítico. Un valor de chi cuadrado crítico. Es el chi cuadrado teórico. Si el chi cuadrado que obtenemos a partir de los datos de nuestra muestra, que es el chi cuadrado observado, es mayor al chi cuadrado crítico, vamos a tener un p-valor muy bajo, un p-valor muy bajo, menor a 0,05. Si supóngase que trabajamos con la segunda columna, con la segunda columna de un nivel de significancia de 0,05. ¿Por qué nuestro chi cuadrado observado es mayor que el chi cuadrado teórico? Entonces, se rechaza la hipótesis nula.
Entonces, la probabilidad, ese p-valor es la probabilidad de que la hipótesis nula, de que no podamos rechazar la hipótesis nula. Ese p-valor es bajísimo porque en realidad con un resultado de un chi cuadrado mayor al chi cuadrado teórico o crítico, estamos en condiciones de rechazar la hipótesis nula con un 95 o 99% de confianza. ¿Se entendió, Diego, la explicación? Sí, profe, sí le entendí. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Discúlpenme que me tuve que ir porque se me estaba por cortar y habían estado mis hijas con el cable abajo, tuve que bajar, pero ya estoy 100% para seguir, ¿eh? Discúlpenme. Vamos. Sobre Noé, son interpretaciones de coeficientes de regresión. Vamos, é simples. Sí. O mais importante, assim, vamos evitar tentar tornar a análise muito mais complicada do que ela é. Porque a gente não vai conseguir ministrar um curso de estatística. Esse é um curso de análise de dados aplicado às ciências sociais. Então, no caso dos coeficientes de regressão, o primeiro cuidado que se deve ter é ver se o coeficiente é significativo, se o p-valor é baixo. Se o p-valor for próximo a 0, 0,01, 0,001 ou 0, quer dizer que eu tenho segurança que aquele coeficiente, que aquele fator, que aquela variável tem impacto sobre a variável independente. A segunda atenção que eu devo ter, como já dito, é se eu estou comparando coeficientes padronizados, estandartizados. Se eu comparo coeficientes padronizados, quer dizer que o coeficiente significa é o quanto que a variação de um desvio padrão produz de efeito na variável dependente. Então, a variação de um desvio padrão na variável independente produz beta oscilação na variável dependente. Então, basicamente isso que tem que ficar mais gravado. Se você quiser manter a interpretação na métrica original, significa que você vai aplicar uma conta, você vai utilizar uma função linear. A variável dependente será igual a constante mais beta vezes o valor de x1, beta 2 vezes o valor de x2 e um erro associado. Então, o melhor valor previsto para a variável dependente é a função linear da constante mais beta vezes x1, beta vezes x2 e daí por diante. Ou seja, isso significa o melhor valor possível, melhor valor previsto para a variável dependente. Então, essa é a interpretação básica. Existem várias outras interpretações relacionadas, por exemplo, à estrutura de erros, relacionada à colinearidade, relacionada a outros fenômenos. Só que, antes de a gente complicar e tentar entender coisas mais difíceis, a gente precisa tentar entender o que é mais básico. Pegar um artigo e entender o que o artigo está dizendo. Tentar entender a linguagem estatística que está sendo utilizado pelo autor do artigo, do paper. E o que significa é que a variável independente ela tem um impacto sobre a variável dependente e essa relação, esse
Essa influência é medida pelo coeficiente. Se eu quero obter o valor real, o valor arbitrário, o valor observado, eu uso o coeficiente não padronizado. Se eu quero comparar os coeficientes, eu comparo através do coeficiente padronizado, estandartizado. Noé. Gracias. Bien, Julieta. muchas gracias. Hola, sí, soy Julieta de Cipolletti, Argentina. La verdad que consultas tengo varias, pero no sé cuánto tiempo vamos a tener. Hago una que tiene que ver con la clase 10, Pablo, que vos cuando Sí. En tu clase, para ver qué modelo elegíamos, usabas el pseudo R cuadrado. Y en el ejercicio nos das los F, ¿no? De un modelo que usa el W. El Walt. El Walt. Entonces tenemos de cada modelo un F con su p-valor, digamos, la significancia de ese F. Ahí yo lo que no sé si tengo que ver el valor más alto de F, porque abajo después están los contrastes. O tengo que fijarme en el valor de F del contraste. La pregunta que hiciste, Julieta, es excelente. Es un punto importante en la clase y en el ejercicio que tienen que hacer. Muchas gracias. Lo que me di cuenta es que viste ya el video de la clase. Sí, está bien, explicaste bastante bien, pero me cambiaste el parámetro para medir. Sí, es una clase compleja esta. Y yo hacia el final de la clase les cuento que les digo que hay distintas alternativas para analizar la bondad de ajuste de distintos modelos. Hay al menos, hay más, hay como 7. Yo di las 3 principales. Una primera forma, y es una forma exploratoria, un poco intuitiva, es analizar el pseudo R cuadrado de cada modelo. Y yo de hecho he trabajado analizando el pseudo R cuadrado. Pero varios estadísticos plantean que solo analizar el pseudo R cuadrado tiene limitaciones. No obstante, hay un montón de papers escritos utilizando el pseudo R cuadrado. O sea, pero estadísticos marcan que tiene algunas limitaciones. Las limitaciones es que siempre el R cuadrado siempre tiende a dar más alto, porque la incorporación de una nueva variable, por más que el modelo sea peor, siempre introduce un pequeño incremento, aunque sea mínimo, en el R cuadrado. ¿Está bien? Cuando el R cuadrado prácticamente no aumenta décimas, es como que casi ni se justifica incorporar una nueva variable. Es por eso que un método mucho más certero de contrastar distintos modelos es calcular la diferencia en el L cuadrado, o que es un test similar al chi cuadrado. Y un modelo entre distintos modelos anidados, eso es lo que yo cuento al final de la clase y lo que introduje a partir de los distintos modelos para analizar movilidad social. Esa regresión es una regresión ordinal en vez de ser una regresión logística binomial, pero al caso es lo mismo, porque lo que yo quería mostrar en ese ejemplo es que uso el LR-test. El LR-test lo que compara es el L cuadrado de cada uno de los modelos y hace un cálculo de los grados de libertad que aporta
las nuevas variables introducidas por el nuevo modelo y si introducen un efecto significativo o no respecto del modelo anterior. Es decir, hace un análisis el LR-test de si la influencia que ejerce la nueva variable o el conjunto de variables que uno aplica en un modelo un poco más complejo, vale la pena introducirlo. Teniendo en cuenta que en estadística un principio importante es el de parsimonia, es el de explicar la realidad de la manera más simple posible. ¿Se entiende, Julieta? A ver, ¿con esto qué quiero decir? Que si tenemos un modelo que no agrega nada importante en la explicación e implica poner más variables y consumir más grado de libertad, conviene utilizar el modelo más simple. Entonces, lo que hace ese análisis de comparar el L cuadrado o el LR-test es si se justifica incorporar la nueva variable. Si la variabilidad que intenta, si la asociación de la variable dependiente que intenta, quiero decir otra palabra que no sé explicar, porque no explicamos en ciencias sociales. Si el efecto de esas variables independientes del nuevo modelo tienen efectos significativos o si conviene usar el modelo más simple. El test WOLD, que es el que yo les desarrollé en el ejemplo, que es un ejemplo desarrollado en el libro de Treiman, está basado en este mismo segundo punto que yo les cuento, pero se utiliza para cuando se trabaja con una base de datos de distintas encuestas pegadas. No cuando se trabajan dos encuestas probabilísticas, cuando se comparan dos muestras independientes, sino cuando usamos en una misma base de datos un pool de encuestas. Ahí se aplica el test WOLD, que tiene la misma lógica de comparar el L cuadrado de cada modelo y ver si las nuevas variables tienen un efecto específico. En relación a eso, en el ejercicio, lo que se tienen que fijar es si es significativo o no el contraste entre modelos. ¿Se entendió, Julieta? Sí, o sea, me fijo en el significativo, en el contraste. El contraste. Le pregunto a Julieta y a todos, ¿entendieron? Yo lo que son formas de analizar la bondad de ajuste de distintos modelos. Vos, Fernando, bien, querías agregar. Sí. No, si después si queda tiempo les hago otras preguntas que tienen más que ver con no con los ejercicios, sino con mi investigación y cómo poder usar la imaginación estadística. Bien, dale, hacemos eso, Julieta. ¿Vos, Fernando, querés agregar algo sobre regresión logística? No, Pablo, está muy bien. ¿Algún compañero o compañera tiene alguna consulta? Bueno, en primer lugar, nosotros también queríamos agradecerles a ustedes. Ustedes son las valientes y los valientes que se animaron al encuentro sincrónico y que nos hicieron consultas. Ayer también hubo un grupo de unas 18 personas que también se incorporaron, 16 o 18 personas. Y bueno, nos hicieron preguntas. Vamos a subir estos encuentros sincrónicos al conjunto del grupo al seminario, porque también creemos que es una herramienta que puede servirles. ¿Algún compañero o compañera tiene otra consulta? Paulo, creo que Norela quiere saber sobre el trabajo final. No se preocupen. Sí. Nos preguntan si nos pueden al final. Sí, Fernando, sí. A pergunta é se haverá uma discriminação em função do que cada dos alunos aprendeu.
Mais importante é não se preocupem, o trabalho final não é... Nós não queremos reprovar ninguém, nem exigir detalhes estatísticos de ninguém. No trabalho final deve ser um trabalho simples, com questões claras, apenas dirigidas ao que é central na compreensão dos conceitos. Então, devem ser algumas questões mais diretas, mais objetivas, alguns exercícios pequenos, centrados nos conceitos fundamentais. Não se pedirá nada sofisticado, não. Nós não temos o trabalho final ainda definido. Mas não está elaborado. Nós estamos desenvolvendo para incorporar o melhor de cada nível dos estudantes. A classe é muito heterogênea, desde professores universitários até estudantes de graduação. Então, nós estamos tentando produzir um trabalho que seja factível para toda a heterogeneidade do grupo. Mas nosso objetivo não é de forma alguma nos ater a detalhes, fazer atividades muito difíceis. Nossa preocupação é con os conceitos fundamentais. Pablo. Bien, gracias, Fernando. Sí, la única discriminación que vamos a hacer nosotros va a ser una discriminación positiva. No, es un chiste, no. Ese ejercicio, como les dice Fernando, ese trabajo final que estamos pensando, va a ser un trabajo final de entrega individual, pero van a ser ejercicios estandarizados, que van a apuntar, como les dijo Fernando, a los conceptos principales de la materia. Puede ser que haya algunos ejercicios donde tengan que realizar algunos cálculos, pero van a ser todos temas trabajados en la materia. Sí van a ser varios puntos o varios ejercicios, pero van a apuntar a lo que venimos trabajando desde el comienzo. Y también en la evaluación final vamos a tener en cuenta la participación de ustedes en cada una de las clases y cómo ustedes fueron siguiendo el seminario y vamos a hacer una interpretación holística de su participación en el seminario. Y no va a ser una nota, un parcial, un examen con sentido excluyente. No ese es el sentido. El sentido que nosotros queremos con el seminario es que sea una herramienta para utilizar el análisis de estadística, para que ustedes se puedan enfrentar artículos a investigaciones que utilicen modelos estadísticos y que ustedes hayan adquirido en la materia herramientas para interpretarlos. El objetivo de la materia es un curso introductorio en análisis estadístico. El objetivo es que ustedes se puedan enfrentar a investigaciones que utilicen técnicas estadísticas y que puedan entender esas investigaciones desde el comienzo hasta el final. Es decir, por qué un investigador o investigadora está eligiendo un modelo por sobre otro y cómo se leen los resultados, en qué hay que fijarse para elegir un modelo sobre otro, qué hay que fijarse para interpretar los resultados, cuándo un resultado es significativo, cuándo no es estadísticamente significativo. Con qué tipo de variables se aplican distintas técnicas, distintos tipos de técnicas estadísticas, si tenemos tales variables, qué modelos aplicar, cómo trabajar las variables para aplicarlas al interior de un modelo estadístico. Esos son los objetivos centrales del seminario. Bien. ¿Se entendió? Eso, aquí está el compañero Arcaiz que quiere decir algo, pero antes de eso quiero preguntarle yo. ¿Se entendió lo que dijo Fernando y lo que dije yo respecto del objetivo del seminario y la evaluación? Sí, perfectamente. Y creo que
También Catherine y Bien, gracias. Diego tiene dudas. Bien, comenzamos. No sé quién estaba primero, creo que Arcais, pero quizás me equivoco. Arcais, ¿se pronuncia así tu nombre? Arcaiz. ¿El nombre es vasco? El nombre es vasco, sí, Arcaiz. ¿Es vasco el nombre? Hombre fuerte. Hombre fuerte, también roca o piedra también sería otra traducción posible al castellano. Bien. Bien, me acordaba de vos, empecé a ver una serie que está contextualizada en el País Vasco y yo decía, Arcais debe ser vasco, decía, bueno, ahora tuve la oportunidad de sacarme la duda. Adelante. ¿Qué serie? ¿Patria puede ser? ¿O no? ¿Patria? No sé si salió ya Patria. ¿La serie Patria en HBO? No, el Guardián Invisible. Cierto, también. Bueno, pues si tienen oportunidad, cuando salga Patria, HBO sobre el conflicto vasco, está muy bien porque está basada en la misma novela y es muy, muy buena. Veremos qué hace HBO, a ver si la deja también. Bueno, entrando en estadística, voy a volver a la pregunta de este último ejercicio, a la pregunta que comentaba la compañera también anteriormente, la pregunta 3 de este último ejercicio que nos has mandado, Pablo, sobre precisamente el cuadro número 2 de la bondad de ajuste de los modelos, porque hay dos cuestiones. Una, la primera tiene algo que ver también con lo que ha dicho la compañera sobre el estadístico F de Fisher, que me gustaría saber si realmente hay una explicación al que el valor sea mayor o menor, si puedo determinar ya algo sobre si el valor es mayor en un modelo que en otro, y entonces a partir de ahí también ya empezar sin necesidad de ir al p-valor, ya empezar a poder hacer o explicar alguna pequeña diferencia. Y luego la otra pregunta... Vale, perfecto. Y luego la otra pregunta es, sobre todo, es más bien una cuestión de comprensión, porque no entiendo muy bien los modelos que están aquí puestos. Entiendo que en la primera parte, la que solamente tiene modelos, tenemos 5 modelos. El primer modelo está compuesto por las variables sexo, origen racial y educación. El segundo modelo es las 3 variables anteriores y a la que se le añade el año de encuesta de forma cuantitativa, ¿vale? El tercer modelo es el modelo 2 y el año de encuesta de forma categórica, entiendo que, tomada como forma categórica, ¿vale? Sí. Y luego, bueno, pues así el resto. Bueno, sobre todo en los dos últimos modelos, en el 4 y en el 5, pones modelo 2, que entiendo que es el modelo 1 más el año de encuesta de forma cuantitativa, más el sexo por el origen racial. Entiendo que ahí haces una relación bivariada entre el sexo y el origen racial. ¿O por qué pones el por ahí? Es lo que no... No, es una interacción. Bueno, termina con las preguntas y te contesto las 2 preguntas. Bien. Sí. Y con el último modelo, pues igual, ¿no? Educación por origen racial. Y con el contraste, me pasa también algo parecido. Cuando tú estás hablando de modelo 2, yo me voy al modelo 2 de arriba y veo, el modelo 2 está compuesto por el modelo 1 más el año de encuesta, ¿vale? Y el modelo 1 se enfrenta con el modelo 1 y veo el modelo 1 es el sexo, origen racial y educación, que también está compuesto dentro del modelo 2. Entonces, me quedo un poco confuso porque es como que el modelo 2 y el modelo 1 tienen las mismas variables en juego. O muchas de las variables están interfiriendo de la misma manera, están dentro de los dos modelos. Entonces, perdón, ya lo último, para intentar yo aclarar y explicar lo que estabas comentando para la compañera sobre si el p-valor es significativo, entonces el modelo correspondiente o las variables correspondientes son susceptibles de ser incluidas porque, digamos, influyen de manera sustantiva. Claro, si ya hay variables en los modelos que estamos contrastando que están repetidas, por decirlo de alguna manera, a mi forma de entender hasta ahora, pues me quedo un poco como ahí, pues, no sé cómo explicar, pues eso, el ejemplo, el ejercicio en sí. Bien, hiciste varias preguntas, Arcaiz. Yo te contabilicé 3 preguntas y voy a tratar de contestarte las 3 que yo entendí, ¿está bien?
¿Hola? Perfecto, gracias, Pablo. Sí. Sí. La primera pregunta que me hiciste es, estoy con Treyman. Si hay pistas en el valor de F en el análisis de los modelos o hay que analizar los contrastes. Denle importancia a la clase. Yo al final de la clase planteo el LR test, pero también el WOLT cuando se trabaja con unas bases de datos de encuestas integradas. Este es el caso de una base de datos que integra distintas encuestas. Ustedes tienen que analizar los contrastes. ¿Está bien? No hay al principio pistas porque todos los modelos son significativos al comienzo. En algunos el valor de F es mayor, en otros el valor de F es menor. No importa. Veamos el análisis de los contrastes. ¿Está bien? Sí. Porque en algunos el valor de F es mayor, en otros es menor. Es mejor un valor de F más chico, pero el modelo 3, que es el que tiene el valor de F más chico, utiliza 17 grados de libertad, tiene 17 grados de libertad, es decir, utiliza muchos parámetros, utiliza el año de encuesta, utiliza cada año de encuesta, o sea, lo toma como variable categórica y utiliza todos los años de encuesta. En cambio, el modelo 2 hace un análisis de una recta para todos los años de encuesta. Lo utiliza como si fuese una variable cuantitativa. Y entonces utiliza mucho menos parámetros. Es un modelo, el 2, mucho más simple que el modelo 3. Entonces, para analizar qué modelo es mejor, analicen los contrastes. ¿Bien? Luego, Arcaiz, hiciste otra pregunta. ¿Se entendió eso? Sí, claro. Yo tenía también la duda, o sea, la duda precisamente por eso te preguntaba por el estadístico F, porque, claro, si el p-valor en todos los casos, en los modelos al principio, en la primera parte de la tabla, son todos significativos al mismo nivel, pues claro, por eso preguntaba sobre si había alguna diferencia y entonces ya me daba pistas ya el estadístico F, pero si no es así y hay que ir a los contrastes, pues igual, ¿no? Ver ahora un poco esa diferencia de si están metidas algunas variables dentro del mismo modelo, del modelo anterior, me quedo un poco ahí, pero bueno, sí, continúa. Pero sí, esa primera parte que me explicas, perfectamente entendida. Muchas gracias. Bien, el segundo punto es que, claro, se trata de modelos anidados. Al ser modelos anidados, cuando pasamos a un modelo de mayor jerarquía, el modelo de mayor jerarquía tiene las variables que tiene el modelo anterior, pero se le suma una nueva variable. Entonces, precisamente el contraste es entre la variable que se incorpora en relación al modelo anterior. El modelo 2 versus el modelo 1, vos haces un contraste de en qué medida incorporar año de encuesta como una variable cuantitativa, que vos la podés dibujar como una recta, en qué medida hay una relación lineal, en un sentido, en todos esos años. Porque todo el resto de las variables son lo mismo. Y hacer el análisis, lo que vos vas a ver ¿es significativa esta nueva variable? Agrega a ver los efectos sobre la variable dependiente, incorporar esta variable, o utiliza muchos parámetros y no vale la pena, no es significativo. ¿Se entiende? Sí, claro, sí. Pensando ahora en la idea de anidación, claro, sí. Ahí entiendo mejor lo que me estás explicando, sí, efectivamente. Vale, perfecto. Bien. ¿Y tenías alguna otra consulta? ¿Que me estoy olvidando, Arcaiz? No, de aquí no. Ya me pelearé ya con los contrastes a ver cuál es el mejor. Tengo una pequeña pregunta rápida, aunque no es de tu clase, es de la clase anterior, pero yo creo que es fácil, solo porque me quedó la duda. Lo pregunté en el foro, pero creo que no he visto si hubo contestación a ello, pero bueno, te la hago para ver si
me supieras decir. En el ejercicio anterior teníamos, a ver si lo tengo, que aplicar la ecuación de regresión sobre el PBI. O sea, habría que poner el valor de la constante, poner el PBI, que era 4.500, y el gasto en salud era el 35%. La resolución que había hecho la profesora era sobre que el 35%, en vez de poner 35, como yo puse el valor para calcular la ecuación, había que poner 0,35. Y entonces me gustaría saber por qué razón se utiliza de esa manera el porcentaje, en este caso, de gasto en salud, que era la variable. ¿Me sabrías decir? A mí me da la impresión que 0,35 está expresado en términos de probabilidad. Y que si lo... Fernando... Sí. Fernando dice que sí. Ok, obrigado, Fernando. Vale, entonces es una cuestión de probabilidad, perfecto. Vale. Es que tenía duda porque cuando hice el ejercicio pensaba que tenía que pensar en que los dos valores, tanto el PBI como el gasto en salud, tenían que ir en la misma métrica, como estaba comentando anteriormente Fernando, y por eso tuve la duda. Pero finalmente acabé poniendo 4.500 por un lado, 35 por el otro. Pero bueno, vale, es cuestión de probabilidad. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Eso es todo. Bien. Paulo. Gracias. Sí. Simple. Después de Catherine. Catherine, Sí. Diego y Bruno. Pero es probabilidad y no se usa porcentaje en las ecuaciones de regresión. Úsase siempre el número de la probabilidad. Entonces, Catherine, Diego y Bruno. Sí. Sí, buenas tardes. Yo me quiero remitir a la clase 7 y me disculpo porque he tenido inconvenientes para estar al día, pero tengo una duda referente a la clase que el profesor Dalle nos dio. Sí. Y referente, cuando tú haces el cálculo de la frecuencia esperada menos la frecuencia observada, me tiene que dar siempre el mismo resultado. Es que cuando yo hice el ejercicio, o sea, me dan como resultados diferentes cuando tomé mi tabla y no sabía si estaba correcto o no. El dato, la frecuencia observada menos la esperada, la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada te tiene que dar igual a 0, porque se compensan para un lado y para otro la diferencia entre la frecuencia observada y la esperada. La esperada es la frecuencia esperada bajo el supuesto de independencia estadística. ¿Se entiende, Catherine? Sí, señor. O sea, si lo hice y me aparecía, por ejemplo, menos 23, 5, 23, menos 5. O sea, ¿estaría bien? Me refiero... Sí, a ver, escúchame, Catherine, la idea, porque no lo aprendamos de memoria. Lo importante es entender el razonamiento. La diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas, la sumatoria de eso te tiene que dar igual a 0. ¿Se entiende? Porque vos en tus datos, en la tabla de contingencia que vos construís a partir de la muestra, vos tenés determinadas frecuencias observadas. Si vos haces el contraste con las frecuencias esperadas bajo el supuesto de independencia estadística, algunas te van a dar positivas porque vos tenés en algunas celdas que tenés una frecuencia observada con más casos de las que fuesen independientes y en otras celdas tenés menos casos. ¿Está bien? Porque lo que sobra de un lado falta del otro. Entonces, cuando vos haces la sumatoria de la diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas, te tiene que dar 0 la sumatoria. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y por último, cuando intenta aplicar la razón de chance, ¿se puede aplicar una tabla que no sea un 2×2? Se puede usar en tablas de 3×3, 2×3, 4×4, 5×5, en tablas del tamaño que ustedes quieran, pero siempre haciendo la fórmula que es la razón entre el producto cruzado de una tétrada de celdas. Hay que tomar celdas que estén en diagonal
pero cada una en la misma fila o en la misma columna. Podés tomar cualquier fila o cualquier columna, ¿está bien? Ujú. Pero es el producto, es la razón entre el producto cruzado de una tétrada de celdas. ¿Se entiende? No, la verdad no. Bueno, haz este ejercicio. Dibujá en un papel una tabla del tamaño que quieras. Ujú. ¿Tenés ahí un lápiz y un papel? Sí, lo estoy haciendo. Hacelo y Listo. marcá en la pantalla, poné la camarita y marcá en la pantalla con una cruz cómo harías el producto cruzado de una tétrada de celdas. Una tétrada de celdas son cuatro celdas. Mm, Dibujá una tabla de 3×3. Bueno, mira, dibujé esta tabla. Ay, espérame, es que... un momento. Ok. No sé. No sé si se alcanza. A ver, a ver, a ver. Ok, tengo esta tabla. Bien, Bueno, muy bien. quizás acá sean clases sociales. No, ahí están las variables con las categorías, sí. Exactamente. Entonces, lo que haría sería cruzar las tres o solamente dos. Es que no me queda claro cuando hago la razón de chance. Primero hace un producto cruzado entre celdas, entre celdas, un producto cruzado. Marcá con una cruz celdas que estén cruzadas. Esa, Esta. muy bien. Esa, para. No, la última no. Esas dos primeras cruces. Ujú. Ahí tenés un producto entre celdas que están cruzadas. ¿Y cuáles son las que serían opuestas a esas dos? ¿Esta? Sí, un círculo y un círculo. Perfecto. La división entre ese producto es una razón de chances, entre esos dos productos. Eso es Ok. una razón de chances. Y no importa las que le siguen, o sea, no importa los otros. No, con las otras podés hacer otra razón de chances. ¿Está bien? Sí, perfecto. Espera. Tené ahí. Marcá tenés la primer cruz. Esta. Tenés la primer cruz. Marcá la cruz, la celda que tenés a lo último de todo. Esta. No, la que le está abajo. No, ¿Esta? no, arriba. Esta. O sea, No. Anda abajo. Abajo, no. espera. Este es un cuadro, o sea, sí. ¿Esta? No, a ver. Bueno, si querés hacer con esa, hacé con esa. Ok. Hacé esa. Voy a hacer un cuadrado. O sea, esta la tengo que cruzar con esta y cruzo las dos que están. Bueno, sí, ahí está bien. Ahí, así está bien. Perfecto. Muchas Así gracias. está bien. Tenía esta duda. Sí. Ojo, perdón, Catherine. Sí, señor. Ten en cuenta que lo que vos cruzás, que no sea una celda marginal. No podés, tienen que ser celdas interiores de la tabla, no una celda marginal. Ok. Sí, señor. Te entiendo. Bien, Gracias. de nada. Paulo. Diego y Bruno, sí. Diego. Diego. No, profe, no. La duda que tenía ya fue resuelta. Muchas gracias. Bien. Y Bruno. Lo mismo, ya fue resuelta, ya la contestaron en el proceso, ¿sí? Bien, yo antes de terminar les quiero hacer una pregunta. ¿Pudieron ver la clase 10 de regresión logística? Es una clase que tiene su complejidad, me llevó un tiempo prepararla. Quería preguntarles si la entendieron la clase.
Pablo, aprovecho porque de la clase 10, ¿viste el último cuadro del ejercicio? El cuadro 3. Hay algunos, el sexo y el origen racial tienen las referencias, ¿no? Pero el nivel educativo y el año no, en el cuadro. Entonces ahí, para analizar esos datos y decir qué puedo decir de esos datos, yo puedo usar la referencia, puedo decir que los varones tienen 4 veces más chance que las mujeres, pero no puedo decir lo mismo del nivel educativo porque no sé cuál es la referencia. ¿Cómo no sabes cómo es la referencia? A ver, espera. Fíjate el cuadro 3 del ejercicio. A ver, espérame que estoy entrando. Estoy entrando al cuadro 3. Mientras les pregunto, ¿la clase la entendieron? ¿Pudieron ver el video y lo entendieron? Sí, yo lo entendí. Hola, Diego. Noelia te habla de Mendoza. Yo la vi también y la entendí. Se me hizo un poquito de lío al final, un poco lo que le explicabas a la compañera de Chipoletti. Ahí me aclaró un poco, pero hasta el final la seguí bastante bien. Bien. Y te hago una pregunta, ¿podrás subir? ¿Qué punto del final? ¿Qué punto del final querías ver? Eso, lo de las diferencias entre los modelos. Claro. Ahí es como que algunas cosas dije, hay cosas que no entendí porque... Y entonces tuve que hacer varias veces el ejercicio de analizar bien el cuadro para darme cuenta de lo que estabas diciendo. Creo que lo entendí, todavía no veo el trabajo práctico. Y lo otro que te iba a pedir es que si ese PowerPoint lo puedes subir, porque a veces es como bastante más fácil seguir las clases o estudiar las cosas cuando podemos tener el PowerPoint a mano. Bien. Gracias. Bien. ¿Quién me hablaba? ¿Quién hablaba? Noelia, de Mendoza. Noelia. Sí, Noelia, sí. Dale, voy a subir el PPT. En relación al final de la clase, sí, ahí discutí el tema de la bondad de ajuste de distintos modelos. Claro. Y primero le di importancia al análisis del pseudo R cuadrado y después, en el segundo ejemplo, mostré el ejemplo de analizar el LR test, que lo que muestra es si es significativo o no incorporar una nueva variable. Eso es lo que da el LR test. Ese LR test es similar al análisis de Wald que ustedes tienen que analizar, ¿está bien? Y en relación a la consulta de Julieta, tengo el trabajo práctico abierto. No entiendo qué no entiendo. El cuadro 3, ¿sí? Sí. Dice sexo en referencia a las mujeres y pone el valor de los varones, ¿no? Sí. Para origen racial dice en referencia a los blancos y pones a los afrodescendientes. Pero a nivel educativo y año no tiene la referencia. Porque las dos están puestas como variable cuantitativa. Ajá. Entonces no tienen una categoría de contraste. Ok. ¿Y qué puedo decir algo entonces? Sí. Bueno, después de... Sí. Que cuando aumenta un año en la encuesta, fíjense qué ocurre con la razón de chances. Hay un 1,01 y con el nivel educativo, cuando aumenta el nivel educativo, ¿qué pasa con las chances de ser atacado o amenazado con un revólver? ¿Sube o baja? Disminuye, sí. Okay. Disminuye porque esa razón de chances es más baja que la unidad. Es más bajo que la unidad. Bien. Esas dos variables no tienen categoría de contraste porque son dos variables cuantitativas. Ok. Bien. Bien. Gracias, Julieta.
Sí. Hay Fernando. Yomeda y Catherine. Yomeda, ¿tiene una duda? Catherine. No, yo ya estoy perfecta, gracias. Yomeida, o Yomeida, no sé bien cómo se pronuncia. Creo que no. No. ¿Alguna duda más? Perdón, una pregunta quiero hacer, si me permiten. Para ahí, supongo que ya iremos cerrando. ¿Existirá la posibilidad de antes de que termine el curso poder hacer un encuentro para pensar en nuestro trabajo de investigación y cómo poder usar los distintos estadísticos? Yo no lo tenía pensado. Creo que no estaba pautado en el curso. Podemos charlarlo. No sé vos, Fernando. Yo lo que creo que eran 2 encuentros sincrónicos, pero yo lo que creo, Julieta, es que si vos tenés alguna consulta específica, quizás podés pedir una reunión específica con nosotros, me parece. Porque en realidad el seminario no es que está pensado todo en función de su tema de investigación. Yo en una clase armé en un foro que si ustedes querían pensar herramientas estadísticas para su tema de investigación. Pero no es que todo el seminario esté pensado para que ustedes apliquen las herramientas estadísticas a sus temas, sobre todo porque el seminario hay 160 personas y la gran mayoría de ustedes trabajan temas de investigación en investigación cualitativa. ¿Se entiende? Ok. Yo lo que pasa es que como yo trabajo en educación, es un análisis cuantitativo que quiero hacer y hasta ahora, por lo que veo, los distintos estadísticos que estamos usando no me estarían resolviendo mis preguntas de investigación. Pero no hay problema. Lo que podemos hacer, Julieta, es tener una reunión específica de consulta. Vos por estos temas nos escribís y lo arreglamos. ¿Está bien? Lo que pasa es que para nosotros armar todo un encuentro, para nosotros armar todo un encuentro vinculado a sus temas de investigación es meternos en 160 temas de investigación distintos, ¿me entienden? Y en algunos casos muchos no, o sea, no trabajan con una metodología cuantitativa, entonces implica forzar el tema, tiene sus complejidades eso. O sea, distinto es escribinos y podemos y lo materializamos, lo planeamos. Bien, había un compañero que estaba grabando el encuentro. Le podemos pedir si después lo puede subir a YouTube y nos lo envía a nosotros o lo sube directamente al campus. En relación a la consulta también de Yomeida en nuestra página, en uno de los foros, vamos a subir el encuentro sincrónico de ayer que grabamos, se terminó de subir a YouTube este mediodía y yo lo voy a subir esta tarde-noche. ¿Está bien? Pero nos gustaría tener la grabación de estos 2 encuentros, del de ayer y el de hoy. Sí, Pablo, no hay problema. Termina la reunión y trataré de subirla al YouTube y se la comparto por el foro. Excelente. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? José Eduardo. José Eduardo.
bueno, el nombre para tratarlos por el nombre, para ir conociéndonos, a pesar de que está terminando el curso, pero igual ya los conozco y las conozco de los intercambios en los foros. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá. Les mandamos un saludo grande, les agradecemos por haber estado en este encuentro, por haber seguido todas las clases y por hacer un esfuerzo de aprender estadística junto con nosotros. La mejor forma de aprender estadística es que ustedes puedan resolver las actividades para cada una de las clases. Que lean el material, vean la clase, pero practiquen, que hagan los ejercicios. Es la mejor forma de aprender estadística. ¿Vos querés decir algo más, Fernando? No. Solo muchas gracias, buenas noches. Sigamos avanzando. Abrazos. Vamos adelante. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, saludos a todas y todos y muchas gracias por estar presentes y por sostener este intercambio. Chao a todas y todos. Gracias por el espacio. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Hasta luego, que estén bien. Chau, chau, gracias. Muchas gracias.